aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Y eso nadie lo adivina, si estás lejos o en la esquina, pero llegar nunca es el final. Deja huella quien camina, y eso es todo lo importante. Vas pa'lante mientras no paras. Tú escoges, no pares, camina. En la posguerra de Kosovo, una de las imágenes más impresionantes era el despliegue de tropas internacionales para proteger las iglesias ortodoxas medievales serbias. Para la UNESCO, que las considera Patrimonio Mundial de la Humanidad, y para cualquier aficionado al arte o a la historia, esas iglesias pues representaban un testimonio único de la Edad Media europea, de la relación entre Oriente y Occidente. Sus frescos, por lo tanto, son una de las máximas expresiones de la herencia de Bizancio. Del mismo modo, los mazazos del Museo de Mosul recuerdan la voladura de los budas de Bayamín, destruidas por los talibanes en el año 2001. Para los historiadores, Afganistán es el símbolo máximo del cruce de culturas. Allí se encuentra Ai-Hanum, la ciudad griega más oriental del mundo, fundada por Alejandro Magno. Las estatuas gigantes representaban un testimonio de la expansión del budismo, de la ruta de la seda, por los que circularon las mercancías, las lenguas, las culturas durante siglos. Hoy los budas ya no existen. La destrucción de las estatuas asirias y sumerias del Museo de Mosul por parte del Estado Islámico se enmarcan dentro de un plan para acabar con la memoria de todos los que pasaron por ahí. La historia para ellos no existe, la memoria no importa, solo hay un presente de destrucción, sin pasado y sin cultura. De todo ello vamos a hablar en los siguientes minutos, no como un fenómeno nuevo, ni siquiera del siglo XX o del siglo XXI, es un fenómeno antiguo, pero que ahora se da con unas características determinadas. Y nos acompaña para hablar de esto que además le preocupa, pues cómo no, como directora del Museo de América, Concha García Saiz, siempre rodeada de arte. Bienvenida. Muchas gracias. Y a Félix Jiménez, subdirector del Museo de América, igualmente interesado por todo lo que sea historia, por todo lo que sea arte, esa aportación de la humanidad. Bienvenido. Muchas gracias. Quería en esta pequeña presentación ver cómo los acontecimientos recientes también en Europa, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, he hablado de las iglesias medievales serbias, pero también podía hablar de Bosnia, de todo lo contrario, es decir, en uno y otro bando, cómo se han dado estas circunstancias, quizá no tan vistas, tan televisadas como estamos ahora. Yo creo que una de las características más impactantes en estos momentos de todo lo que tú has mencionado, lo que está sucediendo, es esa visibilidad inmediata que estamos teniendo. Y tal vez eso hace que no tengamos el distanciamiento de la perspectiva histórica, de las razones, sino el impulso inmediato de ver destruir, ver al destructor, conocerle, verle físicamente y cómo arrasa con una parte importantísima de la historia que prácticamente todos hemos estudiado, incluso de niños, cómo la cultura, las grandes culturas de la humanidad comienzan ahí, y entonces se juntan esas referencias y esa sensibilidad, naturalmente, para quienes trabajamos en ese mundo, pues es muy evidente, pero también para cualquier persona, porque además, desgraciadamente, es cierto, la destrucción de elementos de la cultura de otros pueblos no es algo exclusivamente de este momento, ni exclusivamente de estas gentes. A lo largo de la historia de la humanidad, pues se han ido produciendo situaciones. Las más habituales suelen ser las que son producto, digamos, de una conquista, ¿no? El pueblo conquistador, pues al instalarse sobre los espacios de la cultura que domina, pues destruye, se apodera de ello y tal. Luego hay otra variante, que es dentro de la misma cultura, los rechazos que se producen. Yo creo que ahí entra en juego
desgraciadamente mucho la fuerza de los fundamentalismos. Por ejemplo, nosotros que hemos estado haciendo muchísimos programas sobre América y la América prehispana y luego la América hispana, de lo que ha quedado y de cómo ha quedado, de si se ha destruido o no se ha destruido, verdaderamente era una civilización que de alguna manera tomaba posesión de otras civilizaciones. Sí, efectivamente. Yo creo que en el fondo de todo esto que estamos planteando, que es tan antiguo como el mundo, realmente lo que hay es un programa sistemático de limpieza étnica. Y cuando los conquistadores españoles llegan a América, acaba de terminar la reconquista en la península ibérica, esa mala suerte que tienen los pobres indígenas americanos, porque es el concepto de cruzada de religión, de cruzada religiosa, como es ahora la yihad con el Estado Islámico, maneja un concepto muy peligroso, que es el concepto de idolatría, que es en buena medida lo que está detrás de estas actuaciones del Estado Islámico. Comentábamos antes de iniciar el programa cómo la mezquita de Córdoba, cuando la invasión musulmana se construye sobre una iglesia visigoda, cómo cuando es conquistada Córdoba por los cristianos, parte de la mezquita es destruida, pero es para construir algo nuevo. Yo creo que algo que resulta realmente muy preocupante por lo que está ocurriendo ahora en el Próximo Oriente es precisamente ese concepto de la destrucción de la idolatría, de la persecución de la idolatría, sin buscar sustituir por mezquitas. Porque no solamente hablabas tú antes de los restos de la antigua civilización sumeria o tal, pero es que han dinamitado las murallas de Nínive, es que han destruido la ciudad de Nimrud con bulldozer, con dinamita, es decir, a lo bestia. Realmente es una cosa brutal y es algo que en esta zona todo hay que decirlo, porque lo mismo que estamos poniendo a caldo el Estado Islámico, sí hay que decir que quien abrió el camino fue el ejército de los Estados Unidos en el año 2003, que entre daños colaterales, saqueo de museos y destrucción de yacimientos arqueológicos por entretenerse, y de esto hay pruebas lo que estoy diciendo, no hay ninguna tontería, ahí se inició todo este proceso en el Próximo Oriente. Yo recuerdo que en el año 2004, poco antes de que terminara aquella cosa horrible de la matanza de los trenes de Madrid, del 11 de marzo, hubo, por parte del gobierno norteamericano, se publicó una baraja de cartas, no sé si os acordáis, con las personas que se buscaban más próximas a Saddam Hussein, es decir, con los responsables del genocidio, supuesto genocidio que había ocurrido en Irak. Una vez conquistado, se les perseguía y sacó una baraja de cartas con sus fotos. Pues recuerdo que en el año 2004, en el Día Internacional de los Museos, confeccionamos, un grupo de personas de museos de España, una baraja de cartas con las 40 o 50, no creo recordar el número de personas que buscaban los norteamericanos, cambiando la foto de esos representantes políticos o militares que se buscaba por piezas que habían desaparecido. Es que este es otra cuestión, es otro problema también. Las piezas que desaparecen, de alguna manera, una cosa es la destrucción, porque estamos hablando, por ejemplo, de la cultura de Mesopotamia, la cultura antigua, que nos ha dejado tantas cosas como la escritura, las ciudades, cuentos, de todo nos ha dejado, y que se destruye en Irak, en Siria. Esto es una cosa. Y otra también, yo creo que esto a través de la historia también se ha hecho, es el comercio. Efectivamente, el expolio. Estamos viendo cómo se están vendiendo hasta objetos pues vía online. De hecho, ya hay páginas. Esto es muy curioso. Efectivamente, es la otra parte. Y desgraciadamente, como sucede siempre, entra, digamos, el dinero por medio, ¿no? Y ahí conseguir recursos vale todo. Y lo mismo vale apoderarse de los pozos de petróleo que vale el saquear los museos o los espacios sagrados donde hay objetos que tienen venta. Claro, ahí entramos en el otro capítulo, que es quién lo compra. Eso es lo que también hay una enorme responsabilidad, porque esos objetos tienen que aparecer en el mercado, aparecen en un mercado negro primero, luego finalmente acaban apareciendo en el mercado en general. Entonces, lo que se está produciendo es muy, muy importante, porque además sí tenemos conocimiento de ello. Es decir, en otros momentos de la historia, digamos, a lo mejor no ha existido la consciencia de que eso estaba sucediendo por unas razones que no eran legítimas.
O sea, y no le quiero quitar importancia, sino darle la suya. Pero es que en estos momentos sí somos conscientes de ello. Esto es algo, además, verdaderamente interesante, porque hemos visto al Estado Islámico difundir un vídeo donde destruye, por ejemplo, estatuas milenarias, y lo hemos visto prácticamente en directo. En directo, efectivamente. Si hablamos de lo que ha ocurrido en la historia, por ejemplo, en el pasado siglo, en el siglo XX, con las guerras mundiales, pues hemos visto que se ha destruido y mucho. También vemos museos como el Museo Británico, el Museo del Louvre, que están llenos de objetos que no pertenecen a sus civilizaciones ni tampoco han sido comprados de una manera, vamos a decir, legal. Han llegado por otras vías, como estamos hablando. Sí, pero precisamente por eso comentaba yo este tema, ¿no? Que la responsabilidad que tenemos en estos momentos es muy grande porque, insisto, somos conscientes de ello. Es decir, las acciones hay que considerarlas en sus contextos. Y algo que ahora mismo rechazaríamos incluso desde el pasado, primero, no lo podemos transformar, el pasado ya ha sucedido. Y segundo, hay que entenderlo en el momento en el que se produce y las valoraciones que se dan a esas actuaciones. Pero, insisto mucho, ahora somos conscientes de ello. Lo estamos viendo, como tú dices, en directo. Y entonces es el momento de actuar, de tomar una actitud. No vale estar permanentemente rechazando las malas acciones del pasado que tú no puedes modificar y, sin embargo, convivir, digamos, con cierta indiferencia o complacencia o como quieras, las que sí puedes evitar, que son las que están sucediendo ahora. Y si hablamos de evitar, porque eso sería el tema, primero serían los países que están inmersos en estas guerras, con las distintas facciones en guerra. Muchas veces nos ha pasado en Siria, no hemos sabido pues a quién había que apoyar. Llegó un momento en que no sabía si apoyar al malo o al peor. Y ante esta situación, los estados tienen que tomar primero, si es que hay Estado, pues cartas en el asunto. Pero yo hay un aspecto que sí me gustaría, que yo creo que ha empezado Concha a tratar cuando hablaba antes de los radicalismos, de estos fanatismos, porque yo creo que en el fondo eso es un motor muy importante, es decir, el hecho de que se destruya de una manera tan bárbara, tan atroz, ¿no? sin ningún tipo de aparente justificación y que además se transmita, se grave. Es como una especie de odio detrás de esto. Es decir, realmente no son las piezas. Yo estoy convencido que las personas que aparecen con los bulldozers o que aparecen con un mazo realmente no tienen la más remota idea de lo que están haciendo. Es decir, lo único que les lleva, sí, probablemente quienes les dirigen, eso sí saben lo que están haciendo, pero los que lo llevan a cabo son meros instrumentos cargados de odio. Porque ¿dónde dice el Corán que haya que destruir todo lo anterior al Islam? Si recordáis, el propio Corán considera los escritos hebreos de la Biblia, del Antiguo Testamento, como parte indisoluble de su doctrina. Jamás por la cabeza de Mahoma ni de ningún teólogo importante del Islam se ha sostenido, como sostiene actualmente, que es el motivo de lo que está ocurriendo el Estado Islámico, que hay que destruir todo lo anterior porque es una herejía, porque es algo contaminado, porque es algo... Es terrible. Pero la pregunta sería, ¿se puede destruir las iglesias cristianas, las iglesias coptas u otras religiones que están ahora mismo sobre la faz de la tierra, pero destruir con odio una cultura de hace no sé cuántos miles de años que ya no está sobre la faz de la tierra? Ir a Palmira o las esfinges de Nínive o todo lo que estamos comentando en estos minutos, casi parece que no tiene mucho sentido, porque verdaderamente no estás destruyendo nada que no sea doloroso en cuanto a lo que significa como patrimonio cultural de la humanidad. No, pero ellos no lo consideran así. Ellos consideran que todo lo anterior es una idolatría. Todo es cosa del demonio. Ese es el problema de lo que hay detrás de todo eso. Y yo no sé hasta qué punto también no hay un tocarle las narices a los occidentales. Ellos han llegado a comprender que para un occidental el ver maltratar a un perro o el ver destrozar un cuadro le afecta mucho más y le conmueve mucho más que ver morir niños de hambre o que ver efectos de las grandes guerras, de los grandes bombardeos, por ejemplo.
O sea, si nosotros vemos la información que se está dando sobre esto y lo comparas con la información que han dado los medios occidentales respecto a las masacres de cientos de miles de personas que ha habido con la guerra de Irak, auspiciada y apoyada por rusos y por norteamericanos entre Irán e Irak, realmente es terrible. Es decir, tienen razón haciendo eso, si lo que quieren, entendámonos, si lo que quieren es ocupar las páginas de los periódicos, si lo que quieren es molestar, incordiar, chinchar a los occidentales, esto es una campaña muy bien planificada. Yo creo que hasta cierto punto, porque verdaderamente, como bien decía Concha, hasta qué momento y en qué momento debemos actuar. Tampoco parece que vemos eso, decimos qué horror, el patrimonio cultural de la humanidad está desapareciendo, pero tampoco tomamos grandes medidas internacionales, grandes protestas, ni hay unas intervenciones para intentar salvar algo. Hay pocas. Hay ONGs, hay desde luego, pues dentro... Sí, hay profesionales que se están jugando la vida, precisamente sirios o iraquíes, por proteger estas obras, ¿no? Y si nos planteamos un momento ya desde el punto de vista de la cultura, de la historia, lo que estamos perdiendo en todas estas ciudades, hemos hablado de Afganistán, hemos hablado de Irak, de Siria, estamos perdiendo verdaderamente nuestro pasado. ¿Qué cosas no van a ser recuperables? Y además de ninguna manera, porque creo que también están haciendo, por ejemplo, muchísimas fotos en estas incursiones, hacen fotos, intentan hacer miles y miles de fotos para luego ver si van a poder reconstruir algo. Yo te diría que hay piezas que son tan conocidas que realmente el hecho de que desaparezcan físicamente sería muy discutible. Es decir, no sé si me entendí por dónde voy. Es decir, la memoria no se va a perder. No se va a perder, incluso muchas de las piezas que se están estudiando, que se han hecho reproducciones, que están en otros museos, están en reportajes, están dibujadas desde el siglo XIX, luego fotografiadas, filmadas. Quiero decir, realmente esa memoria no se va a perder. Lo que se va a perder es algo que desde el punto de vista del patrimonio histórico pues no tiene remedio, que es la destrucción física del objeto. Por eso digo que en el fondo esta gente lo que está haciendo es provocar. Es la impresión que a mí me da. Hay imágenes de los Budas, siempre se recordará a los Budas, no se podrán contemplar, pero ahí estarán. Sin embargo, el problema es ese, el problema tal y como, al menos la impresión que a mí me da, esto forma parte de una campaña ideológica, una campaña política, una campaña religiosa, fundamentalmente desde el punto de vista de la ideología, que lo que pretende es decir, antes de nosotros, el vacío. Esto en cuanto a la destrucción. Pero en cuanto al tráfico de estas antigüedades robadas, que verdaderamente es un negocio, porque tontos tampoco serán todos, intentarán también el dinero. No, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, lógicamente uno de los esculturas de Nínive no se la puede llevar nadie a su casa y venderla después, ¿no? Entonces ahí es la destrucción. Pero sin embargo los pequeños objetos, digamos los objetos movibles, esos no aparecen destruyéndose. En la mayoría de los casos no vemos ese tipo de cosas, y sí sabemos que están entrando, como decía antes, en mercados o negros, en mercados oscuros, y eso es el dinero para comprar armas. Yo creo que hay una cuestión en esta situación, y como decíamos antes, en todas las precedentes de la historia, y es que de forma inconsciente lo que se deja claro es que precisamente el arte está tan estrechamente unido a la cultura de sus orígenes, que cuando se quiere destruir esa cultura, lo que se destruye es el arte. Es como una representación. Claro, porque ahí están todas las representaciones simbólicas, todo, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Incluso lo decíamos, y lo hemos hablado aquí en algunos otros programas, ¿no? Porque cuando los misioneros destruyen los libros sagrados de los mayas, no destruyen los libros, lo que destruyen son los objetos sagrados de una religión, ¿no? Entonces, ahí yo creo que desde el punto de vista actual de cómo nos relacionamos con las obras de arte, es en cierto sentido
desde un punto de vista frívolo, ¿no? Entre comillas, qué bonito, qué tal, qué bien haría esto en mi casa, o qué gusto ir a verlo a tal museo, y ese tipo de cosas. Sin embargo, los objetos de arte tienen muchísimo más contenido. Sí, no, yo te diría que en buena medida es comprensible, porque si hacéis un estudio así un poquito más frío del tema, todas estas antiguas culturas del Próximo Oriente, tanto caldeos, asirios, Babilonia, todo este mundo de Mesopotamia, del Tigris y del Éufrates, es reivindicado como base de su etnia, como base de su historia, más por los occidentales que por los asiáticos. Es decir, alguien en el siglo XIX decidió que las civilizaciones de prestigio, que de alguna manera iban a servir de base para todo el mundo occidental, iban a empezar en Egipto y en Mesopotamia. No en la India, no en China, no en Mesoamérica ni en los Andes, que también se conocían, sino en Mesopotamia y en Egipto. Esa es la base de la civilización occidental. Y no hay que perder de vista que la civilización árabe es una civilización occidental en ese sentido. Es decir, está vinculada más con el Próximo Oriente y con el Mediterráneo que con el resto del mundo asiático. Sin embargo, es eso precisamente lo que niegan estos del Estado Islámico. Y si hacemos una reflexión, podemos hacer bien poco desde aquí, desde lejos, pero quizá a nivel de presión, a nivel internacional, a esta gente supongo que no les presiona casi nadie, de alguna manera se podría hacer algo. ¿Hay algo que se pueda hacer o tenemos que asistir un poco impasibles a lo que ocurra? Pero la política lo domina todo, y lo mismo que hay árabes buenos y árabes malos, ¿no? Se habla de que en Irak no había libertades, o que en Siria no las hay, sin embargo nadie habla de que en Arabia Saudí también se habla, pero digo, desde el punto de vista del status quo, ¿no? De los gobiernos. No, son amigos. Allí hay ejecuciones sumarias, amputaciones, decapitaciones, atrocidades que se cometen públicamente y sin embargo nadie dice ni mu. Y desgraciadamente la política es así. Y no perder de vista que la única manera de acabar con este destrozo es mandar tropas de tierra. Porque van a hacer bombardear, todavía peor, si se van a bombardear. La única manera es enviar cientos de miles de soldados allí para proteger esas ruinas, para echar a esta gentuza de donde están. Pero eso tiene un coste, no solo económico, sino en vidas. Si por el petróleo tuvieron en un momento determinado que sacar a la gente de Irak, a unas sabiendas de que le iba a durar unos años la explotación, porque la van a perder, el Estado Islámico lo va a echar, tal y como va la cosa, si no toman cartas en el asunto de paz no la van a tomar. Pues con esto ocurre igual. ¿Vosotros pensáis que van a arriesgar la vida de ciudadanos británicos, de ciudadanos norteamericanos, franceses, para defender unas ruinas? Si no lo han hecho para defender el petróleo. O sea, lo han hecho hasta un punto. En el momento que empezaron a llegar ataúdes con la banderita británica y con la banderita norteamericana, que sabes que se prohibía. No se podían tomar imágenes de eso, de la llegada a Estados Unidos. Cuando empezaron a filtrarse imágenes, la popularidad cayó de tal manera de las autoridades que tuvieron que dejarlo. Y desde el punto de vista de los museos, ¿creen que vamos a ver antes o después piezas importantes de uno u otro asentamiento en museos públicamente? Yo creo que precisamente este tema de la inmediatez que estábamos hablando antes será un escudo para que no suceda eso. Es decir, nadie podrá justificarse por la adquisición de piezas de estas características, ¿no? En el caso de que haya, porque también muchos de estos museos que tienen miles de piezas son conocidas las más conocidas, claro, pero otras, salvo por personas muy, muy especializadas, pueden dar el pego y pueden acabar en colecciones privadas también. Claro, hay gente dispuesta a pagar lo que sea, incluso a comprar las meninas si se la vendieran, aunque solo la viera él. En cualquier caso, hemos querido en estos minutos hacer pues una reflexión y sobre todo el saber que preocupa, que claro, que preocupa el perder la civilización y perder nuestros orígenes. Efectivamente. Estoy segura que nuestros oyentes, que también como nosotros mismos conviven con esas noticias día a día, pues se habrán planteado alguna reflexión sobre ello y bueno, es simplemente que entiendan que somos todos sensibles a ello y como tú bien decías, pues no sé, que habría que hacer algo, ¿no? Muchísimas gracias a los dos. Nada, un placer, como siempre.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.